Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre y Él nos ayude a permanecer en su palabra, predicando, haciendo la voluntad del Señor. Pues su voluntad es la predicación del Evangelio y la salvación de las almas. Les quería hablar acerca de siempre ser cuidadosos en el saber y estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que el Espíritu Santo de Dios es santo y Él es lo más semejante a un niño. Por eso el Señor Jesucristo dijo que si no os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra alma, se vuelve niño nuevamente, como niño, con pureza, con Espíritu de Dios, con niños de Dios, porque saben que aquí en la tierra hay niños del pecado y que lo demuestran ser. Desde muy pequeños los padres, y aún en su sangre y en sus genes lo llevan en su carne, les impregnan su pecado, sus groserías, su mente, su forma. Pero debemos ser niños en Cristo y confiar en Dios como un niño que confía en su Padre, porque que tenga su alimento a su tiempo, que hay que cambiarlo, que hay que cuidarlo, limpiarlo y enseñarle las cosas. Así Dios, nuestro Padre, también nos cuida. Nosotros como niños debemos confiar en Él, pues un niño confía plenamente en que Él lo cuida, porque Él no puede hacer nada solo. A diferencia de cuando ya se hace grande, pero con corazón como niño, mis hermanos, y confiando en nuestro Dios, en nuestro Padre, porque Él es el que nos sustenta y con Él podemos hacer todas las cosas. Pues así los niños también no saben todo y con sus padres pueden hacer las cosas. Así nosotros también como niños en Él debemos confiar en Él plenamente, que Él no nos va a hacer daño, que Él está con nosotros y nos ama. Entonces Él sabe las cosas, mas nosotros no nada sabemos. Confiamos en lo que Él nos dice y en lo que Él dice que es, como niños. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, en tener espíritus malignos, carnales, de orgullo, de mentira, de todo pecado. Porque también la palabra nos dice que hay que ser como niños en lo malo, más fuertes y grandes y sabios en lo bueno. Eso va a ser como niños, porque un niño no sabe las cosas. Un niño nace y no sabe. No sabe del mundo, no sabe de las comidas. No sabe, hay que enseñarle a comer, a beber, a beber líquidos, su biberón, a limpiarse, a asearse y todas las cosas. Entonces, en ese sentido, debemos ser como niños en el pecado, inocentes, no sabiendo el pecado, una mente limpia en Dios, como niños en el Espíritu Santo, niños al pecado, no grandes y sabios al pecado. Que no entre orgullo en nosotros, porque muchas veces, jóvenes,
y aún adultos, están hablando los del mundo, a su manera, con sus formas, y cosas que ellos mismos inventan y nada tienen que ver con el buen hablar, ni el buen vocabulario, ni la buena verdad, ni nada bueno. Y llegan y les preguntan, tú sabes lo que estamos hablando, y empiezan a molestar. Y muchas veces, para no quedar en vergüenza, le dicen sí sé o entiendo esto, y tratan de entender. Y tratan de meterse en la mente de ellos, en su mente y su idea de sus palabras, en qué lo están haciendo, y curiosean para querer quedar como sabios. Mas quedan como necios por orgullo, porque ha entrado el orgullo, cosas malas al corazón, y creen saber todas las cosas y quieren saberlo todo, pero más no pueden. Quieren confiar en su propia sabiduría y no afirmándose de la cabeza del Padre, de nuestro Creador. Y quedamos muchas veces en vergüenza por querer saberlo todo, y aún el pecado. Mas las Escrituras nos dicen que hay que ser como niños en el pecado. ¿Qué haría un niño si alguien te pregunta una cosa? ¿Tú sabes lo que es un zambaba? Cosas que a veces inventa el mundo y les da términos, significados malos, sucios. Y un niño pues le va a decir en su forma natural de pensar, no sé. Y se va a ir. Puede que le pregunte o puede que ni siquiera pregunte, porque no le interesa. Porque en su mente de niño tiene inocencia y se preocupa de cosas simples, pero buenas. Entonces, así debemos ser, como niños para el pecado, pero grandes en Dios, grandes en lo bueno, saber hacer lo bueno, saber lo correcto, con Dios. Porque en realidad en Dios somos como niños, que dependemos plenamente de Él. Somos como niños recién nacidos, que dependemos de nuestro Padre para hacer las cosas. Y confiamos, y debemos confiar, en que lo que Él dice es la verdad y lo correcto. Y lo aprendemos como Él lo dice, por medio de su Espíritu Santo, el cual debe estar en nosotros como sus hijos. Entonces, no digamos saber todo, no nos hagamos entendidos al pecado. Cuando las cosas proceden de pecado, mejor no tomarlas en cuenta, sino vivir en Cristo, para Cristo y para Dios. Para Cristo y por Dios, Padre. Y permanecer en Él, pues a eso nos lleva la Escritura, a estar limpios en Él, con una mente limpia. Por eso es difícil para un hijo de Dios estar en este mundo, porque aquí el pecado está en los aires, y uno puede evitarlo mucho, pero Satanás persiste y persiste. Aunque uno no lo quiera, va a estar entre medio de tanto pecado. La cosa es no hacerlo, ni mezclarse, y ojalá ni querer estar cerca de él, sino que si llega a pasar, sea por accidente o por un momento inevitable, pero no nosotros ir tras el pecado, no nosotros ir a esos lugares de fiestas, de show del mundo y cosas,
como si fuera diversión, como salirte de la rutina y cosas. Pero en realidad, cuando es por voluntad propia ir tras esas cosas malas, nos contaminamos y entran malas cosas a nosotros, malos espíritus, con detalles tan simples como bromas o chistes que parecen buenos, pero siempre llevan una mala intención, un mal espíritu, cosas sexuales, pero ocultamente, y quedan. Entonces siempre hay que evitar todo el pecado, ser necios al pecado, ojalá ni conocerlo, ser niños al pecado, ser como niños en el pecado para no ver pecado, no entenderlo. Porque si tú no entiendes, aunque lo veas, no vas a saber qué pasa y no te va a interesar. Pero si tu corazón está dispuesto al pecado y ama el pecado, lo vas a ver y lo vas a anhelar como algo deseable, como un fruto atrayente. Pues con ese fruto la serpiente ha tentado al hombre desde el principio, con la desobediencia, con hacer lo que le dicen que no haga. O sea, la verdad, un fruto que parece codiciable a la vista y sabroso, pero en realidad guarda todo pecado y muerte. Por eso el Señor le dijo, cuando comas de aquel fruto ciertamente morirás. Porque es el pecado, es la desobediencia a Dios. Cuando el Señor te dice que no hagas eso, porque es malo, y a la verdad es malo, y llega el tentador, el engañador, y te dice hazlo. Y el Señor te dice no mates y tú mates, no mientas y tú mientes, no engañes y tú engañas, no hagas esto antes del matrimonio y lo haces, no forniques, no adulteres, no desobedezcas, no hagas maldad, no odies a tus hermanos, ámalos. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tengas ídolos en tu corazón. No tengas vanidad en ti, amor a ti mismo. Y llega el tentador y nos hace y nos ofrece todo lo que Dios dice que no hagamos. Y a la verdad parece atractivo porque es lo que te dicen que no hagas. Entonces, ¿por qué dices tú por qué? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Qué hay en eso? Entonces, eso es lo que Satanás desde un principio ha engañado a la humanidad, haciendo que toda la humanidad sea desobediente a Dios, ofreciéndole el fruto de la desobediencia, como Él lo comió primero. Desobedecer. Y luego en ese fruto viene la vanidad, la altivez, la avaricia y el pecado y la destrucción, pues, más que nada. Entonces, como les digo, mis hermanos, debemos ser como niños en el pecado, más grandes en Dios, grandes en su Espíritu Santo, en buenas obras,
en lo bueno, en la obediencia, en la predicación, en el amor, en todo lo que es Cristo Jesús, amando a Dios sobre todas las cosas, nuestro Padre, por fe, por amor, por verdad, confiando en Él, que Él no nos deja, que Él nos ama, que Él nos cuida y nos protege, como sus hijos amados. Entonces, todas esas cosas, mis hermanos, deben estar en nosotros, evadiendo el fruto del pecado, el fruto de la muerte. Porque es verdad, y yo hasta con mi hijo lo he vivido. Porque cuando te dicen no, tú te preguntas por qué te dicen no y quieres hacerlo. Entonces ese es el fruto del pecado, la desobediencia, y el que te seduce a desobedecer. Pues Satanás se presenta no solo como espíritu de Satanás y como en hombres malvados, pecadores y agresivos, en niños y en muchas formas. ¿Cuántos niños Satanás entra en ellos diciéndole a otros: no desobedece a tus padres, no hagas esto, es mentira, ven, vamos, no les creas, vamos. Y después viene el lamento, porque Satanás no se presenta solo con cuernos y de la forma que él mismo presenta al mundo, y cómica y muchas cosas. Él es el pecado en su plenitud, la desobediencia, el engaño en su plenitud. Entonces, donde hay pecado y mentira está Él. Ha entrado Él ahí. Y eso puede ser nuestros cercanos, amigos, conocidos, aún desconocidos. Todo lo que nos guía al pecado se nos presenta como Satanás. O es el espíritu de Satanás está ahí, gobernando aquel templo. Todo lo que se nos presenta para cometer pecado y para desobedecer los mandamientos de Dios, se nos presenta tal cual el espíritu satánico de Satanás, de las tinieblas, para seducirnos a comer el fruto de la desobediencia nuevamente. Mas tenemos que ser oídos sordos, mis hermanos, y ojos ciegos, y todos nuestros sentidos muertos al pecado, a todo lo que nos guíe lejos de Dios, a todo lo que nos guíe lejos de Dios. Más tener ojos, oídos, boca y todos nuestros sentidos ejercitados, fuertes y vivos al Evangelio, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y a todo lo bueno. Porque Dios es verdad y es bueno y es santo. Así sus hijos deben andar en la verdad, en lo bueno y en lo santo. Y tener todos sus sentidos ejercitados para esas cosas. Más tener todos los sentidos muertos al pecado. Porque dice que junto con Cristo fuimos crucificados, para ya no vivir en las obras de la carne, sino en las del Espíritu. Eso quiere decir que existimos aún en el mundo, pero ya no somos del mundo, que ya no pertenecemos al pecado y a todas esas cosas, y Él ya no tiene dominio sobre nosotros. Él no nos puede llevar a cometer pecado, no nos puede llevar a cometer pecado o a anhelar el pecado, invitando a niños, niñas
y a otros más pequeños que aún no conocen tantas cosas malvadas para seducirlos a que lo cometan. Ya no somos sus trabajadores. Ya no pertenecemos al mundo. Todo lo contrario. Estamos muertos al mundo. Existentes pero muertos al mundo. Para estar existentes y vivos en Dios. En lo espiritual. En la voluntad de Dios. Que es predicar y dar a conocer al Evangelio de Cristo Jesús, por el medio del cual se salvan todas las almas que están en pecado, con verdadero arrepentimiento. Entonces, mis amados, es una muerte espiritual, para ya no estar vivo en el pecado, ni entendidos al pecado, que nuestros ojos, no haya ojos para el pecado, no haya oídos para el pecado, para no escucharlo, para no verlo, para no entenderlo, no teniendo conciencia del pecado, para vivir plenamente en Cristo, en sus mandamientos y en su voluntad, no siendo contaminados por cosas falsas y muertas, porque el mismo Espíritu Santo nos va a decir qué es lo correcto en Dios y qué es lo incorrecto en Dios, no dejándonos solo llevar por leyes mundanas y cosas mundanas, por cosas muertas a la verdad, que solo te van a querer acusar, te van a querer sentir que estás haciendo mal, que estás haciendo pecado de cosas y mandamientos de hombre, cuando primordialmente vivimos en Dios. Y los mandamientos de Dios son sobre todas las cosas, sobre todas las leyes y sobre todo el mundo entero. Entonces, los mandamientos de Dios son correctos y son los primeros que debemos tener en nuestro corazón, así como a Dios sobre todas las cosas, amarle. Entonces, no porque el mundo diga, ahora tú eres libre de elegir entre ser hombre o mujer o casarte y recasarte miles de veces, porque son leyes y son derechos de cada ser viviente. Y si quieres casarse hombre con hombre o mujer con mujer, son libres porque ya están en las leyes y son derechos de que cualquiera puede tomar provecho de ellos. Pues no, porque Dios condena todas esas abominaciones y todas esas cosas, y son muerte y son del mundo, mas nosotros no vivimos en ellas. No tenemos oídos para esas leyes podridas. Más lo que se pueda respetar, por respeto, sabiendo que no pasa a llevar ninguna ley de Dios, cumplirlo. O sea, pagar los impuestos que se deba pagar, conforme lo que Dios quiera. Ayudar a otros, en lo cual no hay problema. Respetar las leyes de privacidad, en lo cual no hay problema. El problema está cuando alguna ley o mandamiento del mundo pasa a llevar la ley de Dios, porque todo lo del mundo está en contra de Dios, y lo sabemos. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice: respetad a las autoridades y a vuestros reyes, y estad bien con todos y orad por todos. Pues es verdad, la Biblia lo dice, pero hay que respetar todo lo que a la verdad es bueno, todo lo que a la verdad
no pasa a quebrantar la ley que es primero, la de Dios. Pero cuando no es así, a Dios le agrada que Él sea primero. Porque, por ejemplo, en el tiempo de Daniel, cuando hicieron una estatua y todos tenían que adorarle y bla, 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 todo era un plan de Satanás. Celoso, ¿por qué? Enojado, podrido de corazón, viendo que Daniel amaba mucho a Dios y no paraba y no cesaba su oración. Usó a los que tenía disponible aquí en la tierra para hacer una ley, los consejeros del rey, en contra totalmente de lo que Daniel hacía todos los días. Y Daniel supo la ley y aún todos los días siguió orando, siguió pidiendo como lo hacía. ¿Y Dios se desagradó acaso de eso? Dijo, él no respetó lo que es seguir las leyes del mundo. Al contrario, se vio en aprietos, pero él con fe en Dios. No como nosotros a veces que cuando viene la pared ahí, que ve que viene en aprieto y lo atraparon en esas malas cosas. Y dice, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué? No puede ser, Dios. No, me has dejado. Falta de fe. Pues él lo tomó como que estaban en contra de ellos, pero aún decía Dios es más grande. Aún estando ahí, que lo estaban dejando en los leones. Viendo que aún ni el rey que le estimaba tanto lo quería matar, pero un decreto sellado con el anillo del rey no se podía retroceder o invertir o dar de baja. Pero Daniel siguió firme. Lo echaron en la fosa de los leones. Vino un ángel y cerró la boca de los leones. Por su fe, para que vean. Porque a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque Él respetaba todas las cosas del rey, las leyes, porque también dice que Daniel era muy respetuoso en las cosas del rey, en el trato hacia el rey y a todos. O sea, era una persona honorable y respetuosa en su forma de hablar y tratar a los demás, en respetar las leyes que están correctas y son buenas. Pero cuando una cosa era en contra de Dios, prefería a Dios y dejaba fuera las leyes malvadas de Satanás y los planes malvados. Y Dios lo glorificaba, le daba gloria, ¿verdad? Entonces ahí tienen un ejemplo. Ahí tienen un ejemplo que fue real y que Dios lo tiene para nosotros también hoy en día. Para poder entender la parte de la Biblia que dice que hay que respetar a las autoridades y hacer bien con todos y las leyes que hay aquí, pero hasta cierto punto, porque primero es Dios, nosotros lo decimos y la palabra lo dice, que debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Dios si no lo preferimos primero, si no está primero en nuestro corazón? He ahí la pregunta, he ahí son las cosas, mis hermanos. Porque hay que estar bien con todos, pero conforme lo bueno, no conforme lo malo, lo que va en contra de Dios. Porque terminaremos siendo pecadores, siguiendo al pecado y siendo igual al mundo. Mas no somos del mundo, estamos muertos al mundo y al pecado. Somos niños al mundo y al pecado, no lo conocemos, no sabemos de él. Mas somos grandes en Dios para vivir en Dios y en las buenas cosas. Entonces, mis amados, procurar tener nuestros sentidos ejercitados para el bien, tener ojos para el bien, tener oídos para el bien y tener boca para el bien, para hablarlo, para ser sabios, diestros en el bien, más necios en lo malo. Porque a muchos le puede haber pasado que llegó alguien hablando de cosas de pecados
y los quería dejar en vergüenza, y muchos dijeron no, sí, se trataron de mezclar con él haciéndose el sabio. Mas necios somos delante de los ojos de Dios, queriendo demostrar ser sabios siendo necios. Entonces no, mis hermanos, debemos estar orgullosos como hijos de Dios, no conocer el pecado, no saberlo, ni entenderlo, ni desearlo, ni verlo, ni oírlo, ni nada. Mas cuando son cosas de Dios y de hablar de Dios, ser ventajosos, sabios y entendidos en Dios y en su Espíritu Santo, para cuando abramos la boca salgan puras palabras de bendición, de sabiduría y de entendimiento, para demostrar que estamos llenos de Dios, que somos templo donde se aloja el Espíritu Santo de Dios, y todo lo que hay en mí y me llena a mí es de Dios. Pero muy diferente es decir que somos templo de Dios, pero al abrir nuestra boca salgan palabras de inmundicia, de mentira, de engaño, de comedias, de nuestras cosas, de nuestros asuntos, menos lo que tiene que salir en verdad, lo de Dios. ¿Cómo vamos a decir que somos templos de Dios si estamos llenos de otros espíritus y otras cosas? Si somos templos de Dios, vamos a estar llenos de Dios. Y debemos tener la inocencia de niños, no conociendo el pecado, más debemos procurar ser grandes en Dios. Y así, mis amados, y respetar las leyes y a los líderes, pero conforme el Evangelio, conforme lo bueno, conforme lo que agrada a Dios. O sea, dice, haced bien con todos, pero en lo bueno, no en el pecado, no en lo malo. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y Él haga su voluntad para siempre. Debemos estar limpios, debemos estar bien en el Señor, debemos estar correctos, nuestros sentidos fuertes, firmes y agudos en lo bueno, más inexistentes en el pecado. Seamos limpios, estemos muertos al pecado, no nos interese, ni siquiera como si existiera para nosotros. Al contrario, saber que es algo perdido, que no tiene sentido, que es abominable, que es dañino, que es una enfermedad aborrecible para mí, para todos, porque mata a todos, y aún más grande para el que yo amo sobre todas las cosas, para Dios. Y si lo amo sobre todas las cosas, ciertamente voy a aborrecer eso, porque sé que si me acerco a eso, el que yo amo se va a alejar de mí, porque me acerqué a lo que Él aborrece, a lo que Él ni siquiera está cerca. Entonces, si yo sé que si voy a eso, el que yo amo se aleja de mí, jamás iré a eso, ni lo haré, ni lo cometeré, ni nada de eso, porque amo al que amo, y lo quiero siempre a mi lado y conmigo. Así nosotros, mis hermanos, si verdaderamente amamos a Dios, verdaderamente alejémonos del pecado. Y si verdaderamente amamos a Dios, procuremos querer agradarle a Él, siendo curiosos como niños para saber qué le agrada a Él, buscando en las Escrituras, preguntándole a los santos, porque no hay palabra de los santos que te guíen a pecado, sino a santidad y a lo bueno. Preguntando a Dios qué le agrada, qué quiere de mí, qué quiere de mí, pues así es mi amado. Yo le quiero entregar todo al que yo amo. Imagina cuando las muchachas se enamoran o los jóvenes se enamoran y hacen locuras de amor, dicen, de amor de la tierra,
pero locuras, a gritar a la calle, salen con un letrero, cantan canciones ahí que todos los escuchen dedicándosela a la persona. Locuras de amor, locuras. ¿Cuánto más los hijos de Dios que dicen que amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿O no? Si el amor terrenal de la tierra, de hombre, mujer o de un ser a otro ser, hace locuras por el que ama, muchas veces no escatiman consecuencias. ¿Cuánto más si nosotros somos de Dios, de Cristo, y amamos a Dios sobre todas las cosas, y en nosotros mora el amor verdadero de Dios? ¿Cuánto más deberíamos hacer? ¿Cuánto más fuerte en hacer cosas nos haría ese amor si de verdad fuera el verdadero amor de Dios? Recordad a los profetas que dieron su vida por el Evangelio. Recordad a los santos que fueron muertos por el Evangelio, a los mártires de Dios. ¿Qué crees que tenían ellos? ¿Qué crees que tenían ellos para entregar todo, para moverse sobre todo, para predicar al reino de Dios, para ser muertos por el reino de Dios y no negar a Dios? El amor. Y el verdadero amor. El verdadero amor. El que es primeramente al Padre. El primer amor, el verdadero amor, el amor de Dios. El verdadero amor te mueve. El verdadero amor. Dios es amor. Si lo conocemos, si Él está en nosotros, estamos vivos. Pero si no, ¿qué somos? Si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué tenemos? Debemos estar muertos al pecado, pero vivos en Dios. Todo va a pasar. Las lenguas, los milagros, las profecías, cuando venga lo perfecto. Pero lo único que quedará para siempre es el amor. Dios es amor. Y el amor todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Todo. El amor, el verdadero amor. En esta tierra, Satanás como siempre trata de imitar el amor. Y en la verdad de los hombres hacen grandes locuras y cosas, pero satánicas. Hasta la vida se quitan algunos. Más los que son de Cristo, ¿dónde están? Más los que son de Dios, ¿dónde están? Entregando su vida a quien ama. Haciendo locuras por el que aman. Locuras que a Él le agradan.
O sea, locuras que no dañan a los demás. Locuras que no matan, al contrario, salvan. Y son de bendición. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que aman a Dios? No los que dicen que aman a Dios, sino los que lo aman. Y el que es de Dios sabe lo que digo, sino los que lo aman. Dios los bendiga, mis hermanos, y Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor ya viene. Seamos muertos al pecado. No tengamos sentidos para el pecado, sino tengamos todos los sentidos en Dios y en lo bueno. Sigamos adelante, sigamos predicando. Nuestro Señor ya viene. Cosas terribles vienen a la tierra. El que lo crea, créalo. Y el que no lo crea, no lo crea, pero lo verá. Dios viene. El Señor los bendiga. Él los ama. Y Él haga su voluntad para siempre. Amén.